Muy bien amigos, estamos hablando sobre el tema de la soberanía estatal frente a las demandas de un nuevo orden mundial de Vilma Balmaceda. Ya vimos el primer video donde hablamos de lo que era el concepto de soberanía, como el respeto que tienen los demás estados frente a las decisiones que toma un estado y frente a su propio manejo político, jurídico, social, etcétera. Pero principalmente político y jurídico. Hablamos de los cuatro elementos del Estado como lo son la población, o sea, el conjunto de personas, el territorio que se entiende, el poder que es la organización política y jurídica y la soberanía que es la potestad de ser respetado en esa autonomía. Esos son los elementos del Estado. Dijimos también que el concepto de soberanía surgía después de la Guerra de 30 años en un convenio que se llama la Paz de Westfalia en 1648, que fue posterior y que se dio por motivo de unas guerras de carácter religioso. Hablamos de que hubo una división de la religión en Occidente, en Europa, específicamente la religión católica, se dividió y entonces frente a ella surgió el protestantismo y se extendió por Europa causando esas guerras, o sea, esas luchas donde la gente se mataba e intentaban imponerse la religión, lo cual llevó a la necesidad de hacer un convenio mundial para entrar en paz. Y entonces se llegó a la conclusión suprema del respeto por la soberanía de cada país para alcanzar la paz, y eso ayudó a la conformación de los estados de Europa. Sin embargo, este concepto de soberanía empezamos a decir que fue evolucionando y que no se quedó en el respeto solamente por la independencia total de las decisiones que tomara cada estado, que al fin y al cabo son decisiones de sus gobernantes, puesto que implicaba esta condición, aunque traía el beneficio de esa paz, traía el doble filo de que los gobernantes podían de pronto abusar de esa independencia al no tener que responder ante nadie por las decisiones, y se prestaba para oprimir de pronto o para tener abusos en cuanto a los derechos humanos, y que había la necesidad de que existiera organizaciones o instituciones supranacionales que tuvieran el propósito de vigilar, de que se cumpliera el respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos fundamentales, etc. Es decir, la soberanía se instauró de una manera para solucionar ciertos problemas de paz, pero dejó por fuera, tenía que ir evolucionando, y sobre todo en la última época evolucionó con más rapidez, para poder de todas maneras, no obstante la autonomía de cada estado, proteger a los países, tomando en cuenta que somos al fin y al cabo un grupo total a nivel mundial de personas, ¿sí? Y que las personas velamos por la convivencia pacífica y por el respeto de los derechos fundamentales. Vamos pues al segundo punto. Dice así: la soberanía y el nuevo orden internacional. El énfasis en la doctrina de la soberanía, producto de la visión individualista y exclusivista del derecho internacional clásico, pudo permanecer mientras las relaciones internacionales se reducían a unos cuantos temas susceptibles de ser manejados en una dimensión básicamente interestatal, o sea, a lo grande, ¿sí? Estamos como ciertas fronteras, aprovechamiento de recursos, ¿sí? Se mantuvo aislado, se mantuvo bien ese respeto. Sin embargo, es innegable que desde las últimas 2 décadas se puede apreciar que el mundo está experimentando un proceso de transición. La humanidad, desde el punto de vista económico, sociológico y político, se ha transnacionalizado, es decir, entramos en la globalización. Entre los principales factores que han determinado este cambio podemos señalar la revolución tecnológica, como decíamos al principio en el primer punto, originada en Occidente y progresivamente extendida en mayor o menor medida al resto del mundo, con el resultante reducción de las dimensiones del globo, gracias a sus efectos sobre los medios de telecomunicación. Esta etapa de transición está caracterizada por un mayor interés respecto de los asuntos ambientales, técnicos, científicos, sociales y culturales, o sea, en conclusión, humanos, con un creciente énfasis en los valores democráticos, la cooperación institucionalizada, la pacificación, la protección de los derechos humanos, así como las ventajas de la economía liberal.
Uno de los primeros funcionarios de gobierno que reconociera el impacto de la ciencia sobre la soberanía estatal, el secretario británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, llegaría a sostener en 1945, esto fue ahí terminada la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial es del 39 al 45, al 45 o 46. Que cada descubrimiento científico exitoso resta sentido, del 39 al 45, sí. Cada descubrimiento científico exitoso resta sentido a las antiguas concepciones de soberanía. Es decir, cuando había un descubrimiento científico, por ejemplo, una vacuna que curara las enfermedades, esto iba rompiendo la estructura rígida de soberanía, porque una cuestión como con una vacuna que cure la malaria o alguna enfermedad no tiene por qué caber o no tiene por qué ser restringida dentro de las fronteras artificiales de alguna manera, porque son fronteras artificiales respecto de lo humano, ¿no? No tendría por qué impedirse que un país pueda gozar, es decir, no debe haber un derecho que impida que, por ejemplo, las medicinas o los avances en interpretación de cómo debe ser la sociedad sean restringidos, ¿sí? En ese sentido, la humanidad debe ser globalizada. A eso se refiere dice secretario británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden. Volvamos a repetir la frase, dice: cada descubrimiento científico exitoso resta sentido a las antiguas concepciones de soberanía. Es decir, cada avance humano va venciendo una concepción de separación entre los estados, esa separación tradicional. La convergencia de la revolución tecnológica en el campo de la informática y las telecomunicaciones ha dado una dimensión global a la economía, cuyos efectos están transformando la política internacional y la actuación de las instituciones financieras y de negocios, alterando sustancialmente los objetivos nacionales de política exterior y los métodos para lograrlos. De manera que es posible constatar que, es decir, repitamos, la revolución tecnológica en el campo de la informática, hacia las comunicaciones, ha dado una dimensión global a la economía. O sea, las economías ya no son separadas, ya nos vamos convirtiendo en una globalización, cuyos efectos están transformando la manera de vernos internacionalmente, la actuación de las instituciones financieras y de negocio, alterando sustancialmente que los objetivos nacionales de política exterior. O sea, hay que cambiar los objetivos, no pueden ser solamente económicos, sino que van siendo también humanos o sociales. Dice aquí, los efectos de la revolución informática van mucho más allá. La propia naturaleza y definición de la soberanía estatal está siendo alterada. O sea, tiene que cambiar la independencia, la autonomía nacional, tiene que irse cambiando ese concepto. Por otro lado, la humanidad es afectada en la actualidad por problemas de tal envergadura que los estados no pueden enfrentar eficientemente tales demandas únicamente desde su propia separación o perspectiva unilateral. Es decir, no pueden estar solos, necesitan de la ayuda y de la compañía de todos los demás estados. Dice aquí, ni siquiera aquellos estados considerados superdesarrollados pueden lograrlo, como se aprecia en el caso de los problemas relativos al medio ambiente o a la migración, caso en que los países ricos tienen que soportar los efectos de la pobreza extrema que sufren algunos países del tercer mundo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con la cuestión de Donald Trump, que quiere poner el muro, sea un muro físico o también un muro psicológico o un muro de alguna manera invisible, pero de la estigmatización, de que quiere cerrarse y de la polémica que esto ha causado frente a que si esta es la mejor manera de tratar la migración, qué tan beneficioso y qué tantos prejuicios reales trae la migración, como esa bandada de gente de Centroamérica que caminaron e intentaron meterse a Estados Unidos. El problema que hemos visto actualmente de Venezuela, cómo Venezuela se cerró con un sistema político que se terminó convirtiendo en un sistema económico, y de cómo ya hacia la devaluación del bolívar
y de cómo la gente entonces empezó a salir ya por millones y se han ido migrando hacia acá, hacia Colombia, y el problema que genera pues para Colombia o ese desafío de cómo va a aceptar esa situación que está pasando, cómo va a reaccionar los migrantes de Venezuela que salen para Brasil, hacia abajo, vienen a Colombia y pasan a Ecuador o Perú, van a dar hasta Chile, que quieren ir a Argentina, que quieren salir a Estados Unidos. ¿Cómo se está manejando eso? O sea, para el mismo Estados Unidos que es desarrollado, ¿cómo Estados Unidos está afrontando ese problema? ¿Cuál es la visión? El Estados Unidos vota por Donald Trump, no quiere, digamos, meterse mucho, pero es inevitable porque ya por las telecomunicaciones precisamente todo el tiempo vemos videos, vemos por ejemplo Jaime Bailey, el peruano, cómo habla desde el canal Mega y todo el tiempo está diciendo que están los venezolanos, que tenemos ese problema, que hay que solucionarlo, que hay que dar apoyo, que Trump porque habla así, que cuál es la solución, que si tiene que haber invasión, que si los demás países que van a decidir se van a mantener neutrales, por ejemplo el Grupo de Lima va a ser solo teórico o si se va a proponer alguna solución que implique una intervención militar, hasta qué punto es necesario o se debe dejar Venezuela a su libre albedrío y que se convierta en otra especie de Cuba, en donde se cierra ante el mundo y empieza a haber miseria, y en Venezuela, que es mucho más territorio, puede haber una especie o está habiendo un principio de exterminio a través del hambre, de la muerte. Ya se está hablando de que va a cambiar la genética, incluso el venezolano de aquí a 20 años, a 2040, que la gente va a salir más bajita o más chiquiticos, más delgados, porque están aguantando hambre. Sí, o sea, como siendo Venezuela uno de los países con más petróleo del mundo, entonces no hubo una estructura que ayudara a evitar que llegaran a ese punto. O sea, el peligro de las decisiones totalmente autónomas y de quién las está tomando. Recordemos, por ejemplo, que Platón dijo que los gobernantes debían ser no por democracia, sino la gente más capacitada, pero cuando en realidad sea la gente más capacitada. Pero y si no, el pueblo, por ejemplo, está en capacidad de elegir a un buen gobernante, ¿hasta qué punto tiene que haber algo que proteja que si el gobernante que el pueblo eligió no sirve, entonces queda el mecanismo para que rápido sea cambiado? Mire lo que sucedió hace poquito en Puerto Rico, que sacaron a una especie de gobernador, porque de pronto no estaba siendo eficiente. Sin embargo, miren que él mismo renunció y no quiso como entronarse en el poder, etcétera. En conclusión es, ¿qué tan independiente, qué tan autónomo, qué tan aislado se debería estar una persona? ¿Qué tan ético es eso? Y dónde está el punto de equilibrio donde los que están alrededor tienen que intervenir. Si por ejemplo estamos en una familia donde una persona se está aislando mucho y hay sospecha de que su comportamiento lo puede llevar a que se haga daño a sí mismo, entonces, ¿dónde está la capacidad que tienen los de alrededor de intervenir? Existe ahorita un flagelo en el Japón. Hace poco estuve viendo un documental y no me acuerdo el nombre en japonés, lo tengo así casi, pero que habían hijos de familia que se aislaban en el cuarto y que ya duraban años sin que nadie los pudiera ver. O sea, y que ellos los mismos padres permiten o son incapaces o impotentes de solucionar eso. Y entonces les pasan la comida por una ventana, o sea, ni siquiera, a veces creo que ni se bañan. Entonces, la fragilidad del comportamiento humano es tal que tiene que haber un mecanismo de red para evitar que las ideas estúpidas, mejor dicho, o las ideas perjudiciales, tanto para sí mismas, los psicópatas, etcétera. Eso es hablando en el campo humano, pero nosotros nos estamos refiriendo al campo estatal, ¿sí? O sea, hasta dónde los demás países permiten o tiene que haber mecanismos de intervención para evitar propuestas o estructuras que se tornen desastrosas para las mismas personas. Lo hemos visto desde siempre, es decir, escuchamos una frase que la unión hace la fuerza, y realmente es la unión de las personas o de los estados lo que puede impedir que decisiones que a veces ni siquiera son malintencionadas, otras veces sí, lleven a cosas desastrosas, ¿sí? La decisión a veces tiene que ser enérgica. Miren lo que pasó con el surgimiento del nazismo, cómo el nazismo fue creciendo y hasta que se consolidó, y después y eso generó la Segunda Guerra Mundial, y del 39 al 45, y tuvo que intervenir el resto del mundo para poder detener eso.
y con una intervención, con un crecimiento, una intervención que dio la Segunda Guerra y que después generó lo que es la Guerra Fría. O sea, todo eso hay que evitarlo. Se evita si se reúnen las personas con tiempo y se anticipan pensando hacia dónde lleva tal régimen, hacia dónde lleva tal manera de pensar. En especial los principios, dice aquí, ni siquiera aquellos estados considerados superdesarrollados pueden lograrlo, como se aprecia en el caso de los problemas relativos al medio ambiente o a la migración, caso en que los países ricos tienen que soportar los efectos de la pobreza extrema que sufren algunos países del tercer mundo. Con el desarrollo progresivo del derecho internacional, en especial de los principios de la Jus Cogens, y los avances en el campo de las telecomunicaciones, el concepto tradicional de soberanía se ve limitado, es decir, ese concepto radical. Ya que cuando un Estado pretenda no cumplir con sus obligaciones internacionales, posiblemente las agencias noticiosas, cuando un Estado pretenda no cumplir con sus obligaciones, ¿sí?, internacionales, me imagino que se está refiriendo a mostrar un balance del respeto de los principios o de los derechos fundamentales, por ejemplo. Las agencias internacionales y noticiosas se encargarán de que tal Estado no pase desapercibido ante la comunidad internacional. O sea, las comunicaciones van a hacer el llamado de alerta. Ojo que está pasando esto. Por ejemplo, les ponía ahorita el ejemplo de Jaime Bailey con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Él es como una voz que está constantemente llamando la atención de lo que pasa, porque si no el resto de gente se queda así tranquila y como no es mi problema se van muriendo o lo van exterminando o lo van esclavizando, y ese problema por lo general no se queda ahí, sino que se va expandiendo hacia los demás países. Entonces, quieran o no quieran, los demás países en algún momento tienen que llegar a intervenir, tienen que llegar antes o después, y aunque da más pereza, es mejor hacerlo antes para evitar que el problema se vaya a crecer. Dice Kaufman, ha señalado como ejemplo de ello que el hecho que la televisión pueda presentar escenas de violaciones de derechos humanos que se realizan en cualquier parte del mundo, aunado a otros notables desarrollos en este campo, hacen que el esfuerzo de proteger los derechos humanos, que antiguamente habían sido, en el mejor de los casos, de tipo nacional, sea en la actualidad una preocupación internacional. El derecho internacional en sus inicios estuvo fundamentalmente dirigido a regular la coexistencia entre los estados, reduciendo la anarquía existente a una sociedad internacional sin instituciones centralizadas. Otra vez, vamos a analizar eso. El derecho internacional en sus inicios estuvo fundamentalmente dirigido a regular la coexistencia entre los estados, es decir, a cómo nos vamos a respetar unos con otros, reduciendo la anarquía existente en una sociedad internacional sin instituciones centralizadas, reduciendo la anarquía existente en una sociedad sin instituciones centralizadas. Es decir, se respetaba esa extrema soberanía. En la actualidad, frente a un mundo heterogéneo e interdependiente que está aún en proceso de mutación y de cambio, urge que el derecho internacional pase a cumplir nuevas funciones, o sea, que sea más invasivo, por decir así, pero con un buen propósito. En la actualidad, frente a un mundo el derecho nueva configurándose como un instrumento que propicie la cooperación a fin de propiciar, o sea, que ahí repite la palabra, la identificación de los intereses comunes y la identificación de intereses comunes. Yo me acuerdo en un discurso que John F. Kennedy decía en blanco y negro, y creo que fue en el contexto de la Guerra Fría, del problema latente que había de la guerra mundial, de una guerra nuclear o atómica. Creo que estaba Khrushchev en ese momento, y Kennedy lee un discurso y empieza con ese discurso y dice unas palabras que era como llamando a la conciencia para evitar la guerra mundial. Y él decía, lo que tenemos en común todos es que vivimos todos en el mismo planeta, respiramos el mismo aire,
queremos lo mejor para nuestros hijos y que todos somos mortales. Es decir, esa frase encierra mucho, ¿sí? Él llamaba como a la unificación y a la paz, a evitar el problema de la guerra atómica. O sea, decía, al fin y al cabo todos tenemos un precepto, o sea, vivimos en el mismo planeta y si se daña para todos. O sea, tenemos en común eso. Vamos a apuntarle a lo que tenemos en común todos, a lo que todos buscamos como propósito. Si hay un daño no es para nosotros, es para ustedes también. Y si hay un daño para ustedes será para nosotros. En ese principio ya empieza a mermar como esa actitud belicosa. Dice que respiramos el mismo aire, o sea, queremos el bienestar, ¿sí? Y dice queremos lo mejor para nuestros hijos. Hay un propósito que es el de la felicidad, el del placer, entonces busquemos eso más bien. Y advierte y dice, todos somos mortales, entonces vamos a vivir un poquito de tiempo, ¿para qué vamos a dañar de todas maneras la vida? Vivamos ese tiempo que tenemos, que igual nos vamos a morir. Entonces, si nos hemos de morir después, de todas maneras, ¿para qué nos vamos a morir anticipadamente? Disfrutemos la vida. Entonces, en ese mismo principio, los países deben de buscar ese bien para todos. Entonces, dice aquí, la cooperación, la identificación de los intereses comunes, de eso veníamos hablando. Entonces, dice, propicia la cooperación entre países, la búsqueda y la identificación de intereses comunes y la proporción armónica y equilibrada del desarrollo de los pueblos, es decir, para que no lo vamos a comer todos nosotros y los otros también pueden comer. Sin dejar de lado sus funciones tradicionales, es decir, el hecho de que nos globalicemos, de que busquemos en común muchas cosas, no quiere decir que perdamos nuestros principios de identidad regionales y que una cosa no pelea con la otra. Referidas principalmente a garantizar la independencia e integridad territorial de los estados. Pese a que los estados han dejado de ser los únicos actores del sistema internacional, porque ahora hay instituciones a nivel internacional, aún son ellos quienes tienen la posibilidad de dar un mayor empuje a la conformación de un sistema que coordine esfuerzos para enfrentar los problemas que afectan el mundo entero. O sea, aunque existen ya instituciones que velan por la promoción, la protección de los derechos humanos, siguen siendo los estados los que tienen mayor, porque al fin y al cabo las instituciones la conforman personas, pero el estado tiene una estructura más poderosa para llevar a cabo estos propósitos o estos fines. Debido a que el progreso científico, como antes con este objeto se ha planteado una agenda global, la cual propone ciertas líneas de acción respecto de temas críticos que afectan al mundo como un todo. ¿Sí? La cual propone líneas de acción respecto de temas críticos que afectan al mundo como un todo. Debido a que el progreso científico, como antes se mencionara, ha transformado al planeta en una unidad totalmente interconectada, lo que sucede en una parte del mundo repercute directa o indirectamente en el resto. De allí que muchos autores se refieran al planeta en que vivimos como una aldea global. Tradicionalmente las áreas de política internacional estuvieron divididas en políticas altas y políticas bajas. Dentro de la primera categoría se ubicaban temas referidos al armamentismo y defensa, o sea, política alta, conflicto y cooperación estatal. En la segunda, la política baja, tenemos los tópicos relacionados con el comercio internacional y con la relación entre la protección ambiental y políticas de desarrollo sustentable. Resulta interesante que investigadores como Charles Kegley y Eugene Wittroff, no sé bien cómo se mencionará, constaten que en los últimos años, a causa del fin de la Guerra Fría, los temas de política bajas, o sea, de la ecología, etc., han venido a ocupar progresivamente, ya no es el armamentismo, sino a dominar la atención de los actores del escenario mundial, que es como debe ser. O sea, ya la soberanía y las interacciones internacionales ya no se ocupan solamente de las armas y de los problemas y del temor y de cómo hago mejor la guerra y cómo infundo más miedo, sino de temas más humanos, de temas, o sea, hemos retornado como a lo simple, a lo humano. Bueno, y hasta aquí el tercer punto. Hasta aquí el segundo punto. Vamos para el tercero.